Bueno, de conformidad con los registros del Ministerio Público hasta el momento y con el nombre que ha circulado en las redes sociales, no se ha logrado establecer que exista una denuncia en contra de esta persona. De esta forma, confirmó el Ministerio Público que el caso de la automovilista agraviada por un motorista en el tránsito no ha sido denunciado formalmente y lo único que se tiene de momento son las imágenes que se viralizaron. Un psicólogo señaló cuáles son las principales causas de la pérdida del autocontrol o la intolerancia en el tráfico. Lamentablemente con el tema de la conducción son muchos factores en los cuales son basados en lo que es la personalidad y tenemos lamentablemente muchas personas que no toleran a otras personas y ahí es donde empieza el cambio emocional. Pensemos los problemas que tienen las personas para movilizarse, el tema del tráfico, el tiempo que tienen para llegar a sus trabajos, eso les genera a ellos un estrés. También otras personas que tienen mucha responsabilidad, por ejemplo, de llevar algunos artículos y que tienen un determinado tiempo para poderlos entregar. También hay personas que quieren por ejemplo, otro tipo de actitudes, de subirse a las banquetas o estacionarse en lugares prohibidos. Aparte de eso, pues tenemos otros factores de riesgo de que pueden sufrir un asalto o pueden tener otro tipo de factores como lo que son problemas de conducta y por eso es que hay muchas amenazas. Digamos, hay personas que no toleran a otras personas, tal vez tienen algún problema familiar y no lo canalizan en su hogar y lo canalizan en el tránsito. Estos casos no son nuevos en el país, pero situaciones como la que se viralizó deben ser denunciados bajo el delito de amenaza. Bueno, de conformidad con lo que ha estado circulando en las redes sociales, las actitudes que se han viralizado pues podrían encuadrarse posiblemente dentro de lo que se conoce como amenazas, ya que el artículo establece que quien amenazare a otro con causar un daño a esa misma persona o cualquier pariente, y no solo a la persona, sino a la honra o a la propiedad de esta persona, estaría cometiendo este delito. Asimismo, el artículo establece que incluso aunque la amenaza no constituya o el mal que se le pretende hacer a la persona no constituya un delito, ya puede ser encuadrado como una amenaza. Este video se ha hecho viral a través de las redes sociales, pero muchas veces uno al circular en el tránsito vehicular, Fernando, sabemos que este tipo de prácticas es bastante común. La tolerancia, esta cultura vial realmente ya no se tiene y en este caso vemos una práctica bastante amenazante en donde esta persona pues reacciona de una manera muy violenta, pero tal como han indicado las autoridades del Ministerio Público, no se abre una investigación formal por la falta de una denuncia. ¿Qué sucede acá? La explicación jurídica es la siguiente. Ponga atención, amigo y amiga televidente, porque en cualquier momento le puede suceder a usted, a mí, a Ligia, a cualquiera de los que estamos viendo este espacio. Y es que como no es un delito de acción pública, entonces se necesita que haya una persona que interponga la denuncia. Ojo, delito de acción pública. ¿Qué significa esto? Cuando se da, por ejemplo, Ligia, un asesinato, cuando se da un maltrato hacia mujeres, cuando se da un maltrato hacia menores, el Estado automáticamente actúa de oficio, no necesita que alguien interponga una denuncia. En este caso, como es una amenaza, entonces ahí la persona amenazada necesariamente debe interponer la denuncia en contra de esta persona que tenemos en imágenes. Tiene el número de placa de la moto. El nombre es de lo más simple porque ya circuló en redes sociales y naturalmente usted lo puede ubicar con el número de la placa y ver quién es el propietario de esa motocicleta. Entonces, si la persona a quien amenazó este tipo, que realmente lo que menos tiene es, 1, educación, 2, educación vial, 3, respeto por las mujeres. 4, respeto por la tranquilidad a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho y él tiene la obligación de respetar. Entonces, al haber incurrido en estas amenazas, yo te digo una cosa, yo no me iría por una denuncia solo de amenazas. Yo allí realmente denunciaría por una tentativa de homicidio, porque está amenazando con sacar un arma y dispararle a la persona. Acá entonces ya estamos hablando de otras circunstancias en donde
la justicia será mucho más coercitiva en contra de este tipo de personas que realmente lo único que demuestran es esa falta de educación vial y falta de capacidad para relacionarse dentro de la sociedad. Entiendo perfectamente que todos podemos tener un mal día, Ligia. ¿Quién no lo ha tenido? El estrés del trabajo, muchas veces el estrés de los problemas financieros, el estrés en problemas a nivel de la familia, qué sé yo. Pueden ser innumerables los aspectos que puedan influir en nuestro mal día, pero eso no nos da el derecho para estar haciendo este tipo de actos ridículos en la vía pública, en donde incluso nos creemos con superioridad ante cualquier otra persona por el simple hecho de que yo pueda portar un arma. Ahí es justamente la explicación de por qué Guatemala es el país tercermundista que es, porque la actitud de muchos guatemaltecos y guatemaltecas va en función de este tipo de ejemplos. No tiene las destrezas sociales para realmente entender que el respeto al derecho ajeno es la paz en una sociedad y que mi derecho termina donde empieza el derecho de la persona que tengo a mi lado, de mi prójimo. Además, visualizamos que esta persona va en la moto y que hemos hablado aquí en diversas circunstancias y situaciones, Ligia. Pareciera que el motorista en general tiene la mentalidad de que hay un carril invisible, un carril imaginario en medio de los carros. Y esa mentalidad de los miles, creo yo, millones de motoristas que hay en Guatemala es lo que causa a diario la cantidad de accidentes que se suscitan. Hay que entender que sí, efectivamente, la moto es para agilizar el tránsito y para pasar más rápido. Pero cuando estamos pasando entre carriles, eso está terminantemente prohibido por la ley de tránsito y por su reglamento. Entonces, a la hora que se suscita un accidente de esta naturaleza, el culpable siempre es el motorista, no es el que va en el vehículo de 4 ruedas. Pero a esto sumémosle con la prepotencia de tantos motoristas en Guatemala. Sumémosle con la prepotencia de que le sucede una cosa a un motorista y se paran 50 a querer agredir a quien iba dentro del vehículo de 4 ruedas. Óigame, de verdad, esto es la explicación de por qué nuestra sociedad está como está. Cero educación vial, pensamos que todos somos los únicos que tenemos la razón y no entendemos razones que puedan realmente cambiar esa mentalidad en función de vivir bajo la ley, bajo la norma jurídica, respetando lo que ésta establece para todos. Definitivamente, Fernando, tú vas a conocer algo muy importante y es esa falta de educación vial y en donde, por ejemplo, obviamente al ser mujer, la persona afectada, pues uno tiende a ponerse los zapatos, obviamente, porque en más de alguna ocasión ha pasado un mal rato en el tránsito vehicular y por ejemplo muchas personas en redes sociales empezaron a consultar que por qué no se había hecho la denuncia y demás, es precisamente porque no tenemos esta cultura de denuncia, a pesar que ya se tienen ahí las pruebas exactas en donde él claramente dice que, o sea, la está amenazando de muerte a pesar que no muestra un arma de fuego, pero ya como tú mencionabas, la tentativa es una tentativa de homicidio. Entonces es algo que realmente preocupa porque, por ejemplo, imagínate si la mujer hubiera estado en una motocicleta y uno muchas veces observa en el tránsito vehicular, en este carril imaginario que mencionabas, que incluso entre los motociclistas se van chocando. Imagínate que en algún momento ella no hubiera tenido, digamos, la protección de un vehículo. ¿Hasta dónde hubiera podido llegar esta persona tomando en cuenta esa rabia que tenía? Y pues definitivamente deja muchísimo de qué hablar, no solo en cuanto a la seguridad vial, sino también a la falta de respeto, en este caso, a una mujer. Mira, dos cosas. La primera, yo aquí veo que el vidrio polarizado de la distinguida dama que iba en el vehículo no era totalmente negro. Entonces, él se nota que visualizó que era una mujer. Entonces, automáticamente nos damos cuenta que el problema mental de este tipo es misoginia. Aprovecharse de la debilidad física de una dama contra un hombre y entonces empezar con esas actitudes de prepotencia. 1 y 2. Para este tipo de prepotentes, en algún momento se van a topar con quien va a ser peor que él. Y entonces allí es en donde vamos a saber de qué pata cojea. ¿Por qué? Porque estar amenazando con sacar un arma es lo peor que una persona responsable que porta su arma puede estar haciendo.
La primera norma y la primera regla que aprende cualquier persona que está en la capacidad volitiva, es decir, la capacidad de generar su inteligencia para que su cuerpo se maneje de una forma no impulsiva, sino inteligentemente, es jamás mencionar que estás armado. 1. Y 2, mucho menos amenazar a alguien con que vas a sacar el arma para usarla en contra de esa persona. Jamás una persona que realmente sabe manejarse con armas hace esto. Y entonces va a suceder en algún momento que este tipo o tipos como él, o tipas, porque también pueden haber mujeres con esa actitud, esto no ve distinción de género, se van a topar, decía mi abuelito en vida, con su tata o con su nana. Y allí las cosas van a ser muy diferentes. De verdad, amigos y amigas televidentes, les pido mil disculpas que utilice este tipo de lenguaje tan coloquial, pero es así como nosotros los guatemaltecos nos entendemos y realmente da mucho que desear, deja mucho que desear ver este tipo de circunstancias en las calles en donde una familia completa. Yo deduzco que esta señora no iba sola. Yo me pongo a pensar qué sucede si vas tú con tus sobrinos, vas tú con tu mamá, o va una mamá con sus hijos, 2, 3 hijos, una hija pequeña, menor de edad, y mira este tipo de violencia en contra de su mamá. De verdad es deleznable pensar que hay gente así en las calles y lamentablemente abundan por miles en los 22 departamentos de Guatemala. Es una completa irresponsabilidad, Totalmente. realmente da rabia y es muy lamentable. Y tal como tú mencionabas, si no hay una denuncia, realmente las autoridades no pueden hacer nada al respecto. Y sin embargo, ya mencionabas un par de delitos en donde sí podría tener una sanción, tomando en cuenta que no solo hubo la amenaza, sino también le quebró prácticamente el retrovisor del vehículo, o sea, tendría que hacerse responsable de ello. Pero vamos a conocer más detalles al respecto. A pesar que en Guatemala hay una regulación por las infracciones de tránsito, le corresponde a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Tránsito. La ley y el reglamento de tránsito son el marco referencial para conocer los derechos y obligaciones de quienes se conducen en la vía pública. Por otra parte, siempre que se da un hecho de tránsito en los cuales una o varias personas pierden la vida, el delito que se persigue se denomina homicidio culposo. Esto quiere decir que en el hecho no existió dolo, es decir, una acción premeditada a causar daño, pero se dio el suceso trágico de alguna muerte, ya sea por imprudencia, negligencia o impericia. Y acá es donde también se tiene que estar consciente de que al momento de conducir, ya sea un automóvil de 4 ruedas, una motocicleta, realmente es una gran responsabilidad conocer no solo las señales de tránsito, sino también conocer qué se encuentra prohibido, la reacción que se tiene en este tipo de comportamientos y que al momento de estar involucrado en un accidente como este o en algún incidente, lo mejor es llamar a las autoridades para que ellos regulen este tema. Lamentablemente en Guatemala la cantidad de personas que están manejando cualquier tipo de vehículo sin educación vial, sin respeto a la ley, sin respeto al prójimo, abusando de la velocidad, abusando cuando se es motorista del zigzagueo entre vehículos, del cambio de carriles, de andar con la moto sin luces atrás, es un sinfín de aspectos que nos abarca a todos quienes manejamos cualquier tipo de vehículo, desde dos ruedas hasta un tráiler que tenga, 18 ruedas. Esto es un tema de conciencia social, conciencia vial, entender que por eso nos extendieron una licencia, porque conocemos lo que dice la normativa de tránsito, tanto la ley como su reglamento. Cuando se dan los accidentes, no puede nadie llegar y decir, yo no sabía que tenía que haber hecho esto o que no tenía que haber hecho aquello. ¿Por qué? La ley no permite como fuente de derecho la ignorancia. Entonces, toda vez tengamos una ley dentro de nuestro marco jurídico que establezca una conducta que debemos seguir y sobre todo una norma que debemos respetar, allí es en donde todos somos medidos con la misma vara. Y cuando nos encontramos con personas como esta que tenemos en pantalla, de verdad, yo quisiera que nuestro sistema legal en Guatemala pudiera darle esa persecución a este tipo, poder
en algún momento compartir la noticia que ya está tras las rejas y que realmente pague esa conducta aberrante que tiene al andar en las calles pensando que él puede ser el dueño de la vida de cualquiera de los que estamos allí, transportándonos en un vehículo, siendo peatones, siendo alguien que necesita trasladarse de un punto A a un punto B sobre una avenida, calzada, calle, y toparnos con este tipo de personas con esa mentalidad, de verdad, deja mucho que desear. Reitero, es una irresponsabilidad y realmente da una impotencia observar estas imágenes, tomando en cuenta que uno muchas veces es testigo de esto en el tránsito vehicular, que incluso a uno muchas veces le pasa, y es eso, que muchas veces siendo mujer uno siente más impotencia en relación a este tema, pero también hay que fortalecer algo, y es la cultura de denuncia, y también fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades, porque por ejemplo, si esta persona pusiera la denuncia, que considero sería lo correcto, las autoridades realizan un proceso de investigación y dan una sanción ejemplar, pues al final de cuentas también las personas denunciarían más este tipo de acciones, y aunque sea una medida un poco más reactiva que preventiva, también esto podría funcionar para que no se sigan presentando este tipo de hechos. Y te voy a contar algo, desde mi perspectiva y pues profesión como abogado, cuando te toca defender a este tipo de personas que se van a prisión, los ves de primero, pues sí, con esa actitud muy prepotente, cuando están tras las rejas viendo con quiénes van a compartir, son llantos y llantos, arrepintiéndose de lo que hicieron cuando tenían la libertad. Cuando están tras las rejas y viendo lo que les va a tocar, ahí es en donde uno como abogado dice, pero señor cliente, señora clienta, ¿por qué se portó como no debía cuando usted andaba libre por las calles? Hoy enfrente la consecuencia de sus actos. Bueno, así que esperemos que pague las consecuencias. La solidaridad del caso con la persona que sufrió esto, no se sabe exactamente el contexto, pero sabemos que son muchísimas personas que sufren esto en el tránsito vehicular. Lo importante entonces es denunciar y estar muy atentos al seguimiento de este tipo de noticias. Es momento de hacer una pausa, pero enseguida volvemos con más. Volvemos de inmediato.